Son las 7:38. Damos la bienvenida al economista Diego Borja. Él es candidato a vicepresidente de la República por la Revolución Ciudadana. Economista Borja, bienvenido. Iniciemos con el acontecer político nacional. ¿Cómo vio usted el desarrollo de este juicio político contra Mónica Palencia? Bueno, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento por la entrevista y un saludo para toda la audiencia en el sur del país. Mire, básicamente creo yo que los resultados que tenemos en el ámbito de seguridad y particularmente lo que se le estaba imputando a la ministra es a claras luces evidente. Tenemos cosas como que aparecen 200 muertos en contenedores y cosas de ese estilo. Es una destrucción gigantesca la que tenemos a nivel de la seguridad del país y obviamente la ministra tiene la responsabilidad política de ese aspecto. Yo creo que lastimosamente la acción gubernamental de operar sobre la Asamblea y supuestamente los acuerdos que logró con Construye lograron que no se dé la destitución de la ministra, que creo que es lo que correspondía. Economista Borja, muy buenos días. ¿Es esto un nuevo revés para la Revolución Ciudadana, el no haber logrado los votos suficientes para censurar y destituir a la ministra Palencia? ¿Es un nuevo revés para el movimiento político? ¿Y qué acuerdos cree usted que pudieron haberse dado entre el gobierno nacional y Construye? Es un revés para el país, porque quien está sufriendo las extorsiones, los secuestros, los homicidios, las vacunas, es la ciudadanía. El día de ayer amaneció el país con un nuevo atentado de bomba en Machala, y esa tónica es en todo el país. Entonces creo que el revés es para la ciudadanía, y es como darle una señal desde la Asamblea Nacional de quienes salvaron a la ministra de la destitución, Construye, entre otros, ADN, entre otros. Es una señal en la que le dicen a la gente: no nos importan ustedes. Aquí hacemos lo que nos da la gana. Y eso es lamentable para la ciudadanía. Perdón, Gustavo, quizás sobre la otra pregunta. Usted había dicho que hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y Construye. ¿Qué acuerdo cree usted que pudo haberse dado entre estos dos movimientos políticos? Porque entendemos que hubo negociaciones del gobierno a través de ADN. No quiero especular, no es mi estilo. Pero claramente, si es que desde el gobierno se está llevando una operación política y se ve a claras luces que quienes están participando no le dan prioridad a lo que la ciudadanía está viviendo y sufriendo y salvan a la ministra responsable política de esto, son acuerdos que desde el gobierno deben llegarse con las fuerzas políticas y sin especular. El gobierno tiene muchos mecanismos de asignación y muchos mecanismos de ejecución que pueden haber sido utilizados. ¿Qué interpretación da usted al hecho de que su partido político o su movimiento, el que le apoya para la vicepresidencia de la República, no haya tocado el tema de Jorge Glass en la Asamblea, como lo señalaba la ministra? ¿Tiene esto algo que ver con aquellas duras decisiones que ha tomado el Departamento de Estados Unidos, que ha prohibido ingresar al país a Rafael Correa y a Jorge Glass? Bueno, creo que son dos preguntas y si usted me permite las contesto a las dos. La una, Jorge Glass es un secuestrado. Él tenía asilo político por parte de un gobierno, como es el gobierno mexicano. Si el gobierno nacional del Ecuador no estaba de acuerdo con eso, tenía instancias internacionales de derecho donde disputar esa decisión, pero lo que se hizo fue asaltar una embajada violando el derecho internacional, violando el derecho penal ecuatoriano, secuestrar a un asilado político y encarcelarlo en una cárcel de máxima prisión. Eso es lo que se hizo con Jorge Glass y esa es la condición de Jorge Glass. Y sobre lo segundo, yo he señalado con claridad que lo que el Departamento de Estado está haciendo de una manera discrecional, como corresponde a un país como los Estados Unidos, hacerlo de manera discrecional, incluso estaría en contradicción con la propia ley federal. ¿Por qué? Porque está no solamente imputando a la persona supuestamente incurrida en algún tipo de delito o en algún tipo de contravención, como es el expresidente Correa y el exvicepresidente Glass, sino que hace extensivo a la familia. Eso en el derecho moderno ni siquiera es posible. Esto era propio de los derechos de la justicia medieval, en la que usted cometía un delito y se hacía extensivo a toda su descendencia. Claro, la pregunta va en el sentido justamente de si teniendo una causa tan fuerte, ¿por qué
no se facilitó la labor de Leonardo Berresueta. Yo no le puedo explicar eso, no estoy inmerso en la dinámica política de la Asamblea, le estoy dando un criterio respecto de lo que me preguntó, que era cómo veo yo el tema de la no elegibilidad, como le llaman, a la obtención de la visa norteamericana. Sobre los detalles de qué pasó ahí no le puedo explicar. Ahora, en México existe también polémica sobre este tema. En el propio México trascendió hace pocos días de las declaraciones de una de las legisladoras, senadora en realidad, Lili Telles, quien había señalado que las embajadas, las legaciones de México no deben ser usadas como cuevas de criminales. Palabras muy fuertes para una representante elegida con voto popular en México. Sí, seguramente habrán posturas políticas en México que se hacen eco de lo que sea que suceda a nivel internacional, pero aquí hay un derecho internacional, aquí hay una ley, aquí no es una ley de la selva, estamos en el siglo XXI y el derecho internacional enmarca un conjunto de formas de convivencia mundial, en la que una de ellas es los derechos y las garantías que tienen las legaciones diplomáticas en el mundo. Los ciudadanos podemos estar o no de acuerdo con lo que hacen los gobiernos, pero hay un marco jurídico, la ley es para todos, la opinión es personal. Seguirá poniendo a la mira ya en las próximas elecciones y en lo que aspira a ser la Revolución Ciudadana en caso de llegar al poder, en la agenda de la Revolución Ciudadana, el de tratar de lograr la libertad para el expresidente de Ecuador, a que pueda retornar a este país, la eliminación de su sentencia, un indulto, alguna figura. Igualmente para Jorge Glass. Esa es una magnífica pregunta, porque esto permite ubicar la situación concreta de lo que está viviendo el expresidente Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí hay un tema personal, sin lugar a dudas, es un hecho de persecución que ellos están defendiéndose en las instancias que corresponden, tanto el expresidente Correa como el ex vicepresidente Glass. Si cualquiera de nosotros estaríamos en una situación así, sería obviamente parte de la agenda personal el hacer la defensa. Es una agenda del movimiento, por supuesto. Rafael Correa es un líder histórico del movimiento y cuenta con el apoyo del movimiento. Y en el caso del país, y por eso le digo que es muy importante su pregunta, es necesario ubicarla en el contexto. Yo pregunto, ¿qué visión puede tener a nivel internacional una empresa que quiere invertir en el Ecuador? Una empresa, diga usted, austríaca, alemana, española, italiana, que ve que en el Ecuador se penetra en una embajada, se asalta una embajada, se secuestra a un asilado, se persigue a un expresidente por influjo psíquico. ¿Qué garantía le podemos dar a una empresa internacional con esa legislación, con esa institucionalidad tan vulnerada? Entonces, aquello que se le pretende ver como un problema personal de Correa y de Glass es un problema nacional, porque cuando violamos nuestra propia institucionalidad, la señal jurídica que usted está dando al mundo es que aquí no hay seguridad de ningún tipo. Y ese es un problema nacional. Y por supuesto que hay que fortalecer la institucionalidad para convertirnos en un país elegible, nosotros sí, para, por ejemplo, la inversión extranjera. Ahora, economista Borja, quizás avanzando en otro tema de la coyuntura y que viene preocupando enormemente porque tiene un impacto en la vida mismo de todos los ciudadanos, impacta seriamente en la economía del país, está impactando ya en la situación del empleo que ya ha venido agravada, impacta en la educación, impacta en el día a día, que son los cortes energéticos. El presidente anunció hace poco que iba a haber una reducción de cortes por semana de 2 horas. Vamos a ver si esto se cumple. Acabamos de escucharle a la ministra Manzano diciendo que sería irresponsable decir si efectivamente los cortes la próxima semana van a ser de tan solo 6 horas. Las propuestas, los ofrecimientos del gobierno no se están cumpliendo o se están procediendo con mucha lentitud, y la situación climática sin duda alguna no ayuda. Sería importante conocer cuáles serían las soluciones que ustedes proponen para este momento. Esto no se va a resolver mañana, no se va a resolver en un mes, en 2 meses, pero hay que pensar en soluciones, además ya soluciones definitivas a mediano y largo plazo. Efectivamente, estamos viendo que las decisiones que toma el gobierno son bastante ineficaces. Eso de sacarle a Selec de Cuenca, por ejemplo, no ayuda en absolutamente nada, además de que da una
clara señal de nuevamente un centralismo que no funciona. En segundo lugar, los anuncios del gobierno se contradicen entre ellos. El presidente dice que va a haber disminución de horas de corte, la ministra dice que no. Ahí hay un absoluto manejo ineficaz, ineficiente, indolente por parte del gobierno. El Banco Central está diciendo que ya tenemos por 3 semestres consecutivos de crecimiento de la economía, eso es recesión. En las cifras incluso más optimistas, el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a estar estancados en el año 2024. En realidad, no solamente va a haber estancamiento, que significa no crecer, sino que con los cortes de luz, porque estas mediciones son antes de los cortes de luz, con los cortes de electricidad para todo el mundo, empresas, hogares, administración pública, lo más probable es que haya un decrecimiento y muy fuerte. Un decrecimiento del orden del 3.5%, con el consecuente efecto en el empleo, en el ingreso, en el consumo de las personas, que es lo más grave. Las familias ecuatorianas están endeudadas en el doble de lo que estaban en plena pandemia, en el doble. Y la deuda se utiliza para comprar alimentos, para comprar medicinas, para pagar servicios públicos, para pagar pensiones de los estudiantes, de los jóvenes, de los chicos. Entonces, es una situación extremadamente grave y no se ve solución. No, yo he planteado que si es que mereceríamos el voto popular, tendríamos que tomar medidas de muy corto plazo, de corto plazo y de mediano plazo. En las de muy corto plazo está ayudar a que las familias que viven de negocios pequeños, hablo de salones de belleza, vulcanizadoras, carnicerías, pescaderías, mecánicas, heladerías, etcétera, puedan contar con un generador de entre 1.000 y 1.500 kilovatios que cuesta ya con la instalación aproximadamente $430, $450, y debería utilizarse el crédito público para ayudar a ese tipo de emprendimientos del cual depende la comida diaria de la gente. Esas son medidas de muy corto plazo. En las de corto plazo está mejorar la producción y generación de energía termoeléctrica sobre todo. Hay varias centrales que no están funcionando por falta de una inversión pequeña. Salitre, Quevedo, Esmeraldas están generando muy poco con respecto a lo que deberían generar. Eso se puede en lo inmediato. Y en lo inmediato es muy claro lo que usted señala. No hay solución ni en 100 minutos, ni en 100 horas, probablemente ni en 100 días, pero se puede iniciar desde el primer día un menú de acciones, del cual, si usted me permite, le puedo referir algunas, que contribuyan a la generación de electricidad que en los últimos 7 años no se han hecho. Cuando usted observa el informe de Contraloría sobre la generación de electricidad, ve que no se ha incrementado en 1 megavatio, al revés, por falta de mantenimiento se ha disminuido, pero se pueden tomar acciones muy inmediatas. Por ejemplo, reemplazar las luces incandescentes por luces LED, lámparas LED, que están financiadas, reemplazar el alumbrado público que está vinculado al sistema interconectado por alumbrado público fotovoltaico que está financiado, utilizar el gas de los mecheros que se queman 240 en la Amazonía, utilizar el gas natural del Campo Amistad, hacer obviamente el mantenimiento de las empresas termoeléctricas sobre todo, continuar con el plan energético que tiene en carpeta 9 proyectos aprobados ya, eólicos y fotovoltaicos, y así podríamos generar un menú que permita al Ecuador, primero, ir cubriendo el déficit que hoy tenemos, y segundo, ir previendo hacia el futuro el nuevo déficit que vamos a tener, porque cada año aumenta en 300 megavatios más o menos el consumo de los habitantes del Ecuador. Una de las medidas que usted sugería ya lo tomó. El Estado generó una línea de crédito, me parece que inicial, con $10 millones para invertir en generadores pequeños o proyectos solares en Ecuador. Sí, en buena hora, en buena hora. Lo que yo le digo es que hay que tener una visión de conjunto muy agresiva, si usted quiere, para ayudar a las personas, porque muchos de esos negocios que he mencionado viven del día a día. Es un drama. Yo recorro las ciudades, sobre todo de la sierra, y veo, es un drama que cuando se corta la luz, ¿no?, inmediatamente la gente deja de tener ingreso y deja de consumir. Vemos una cantidad de negocios que se cierran a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde. Estaba viendo incluso la encuesta de los últimos días, y a quien más golpea los cortes de luz es a los negocios pequeños y a los hogares. Hay mucha gente que en su propio hogar tienen el pequeño negocio, y esas son las personas más afectadas.
Ahora, corporativamente, economista Borja, ¿cuál es el grado de responsabilidad del gobierno de Rafael Correa, también de Lenín Moreno, que le siguió en esta gravísima crisis que estamos atravesando? Usted hablaba sobre la falta de confianza para los inversionistas extranjeros para venir a Ecuador, haciendo alusión al juicio y desenlace con la sentencia al ex presidente Correa, pero también que pueden pensar estos inversionistas al ver al Contralor General del Estado condenado en los Estados Unidos por una estafa a la fe pública. Carlos Polit se convirtió en el catalizador de grandes perjuicios para el Estado y tuvo que ver también con temas de carácter eléctrico. En múltiples ocasiones Carlos Polit desvaneció glosas relacionadas con la construcción de hidroeléctricas. Una de ellas, la de Odebrecht, por ejemplo, de 117 millones de dólares relacionadas con la hidroeléctrica San Francisco, y se ha comprobado que el ex Contralor recibió por este tema en particular, esa glosa de Odebrecht, 6 millones de dólares. Quienes han cometido delitos tienen que pagar porque se van en contra de la ley, y la ley es para todos. Eso le incluye al Contralor y a todo el mundo. Pero vamos por el sentido de su pregunta. El grado de responsabilidad que tiene el anterior gobierno sobre lo que está pasando ahora. Ese es el fondo de la pregunta. A eso voy. El presidente Correa terminó su gobierno hace 7 años. Solo para dar un ejemplo coloquial, o sea, ¿quién hace 7 años estaba a cargo de la empresa en la que ustedes están, de la empresa de comunicación? Probablemente hay muchos problemas, pero estoy seguro que ustedes no le van a culpar al gerente de hace 7 años de que las lámparas hoy día no funcionan en su empresa o que los micrófonos están dañados, porque sería un absurdo. La responsabilidad es temporal. Entonces, hoy día la responsabilidad es de Noboa. Él ganó las elecciones diciendo que no iba a haber apagones, diciendo que el problema era de generación, diciendo que iba a poner énfasis en la transmisión. No se ha hecho ni lo uno ni lo otro. Vamos al siguiente. En el gobierno del presidente Lasso no se hizo ningún incremento en la generación de capacidad eléctrica. Miren ustedes el informe de Contraloría sobre el plan de generación. Ni uno. Y normalmente se requieren 300 megavatios por año. Es más, en el gobierno del presidente Lasso quedaron ya en carpeta listos para ejecutarse 9 proyectos, entre ellos eólicos y fotovoltaicos. Llegó el gobierno de Noboa y los dejó ahí encarpetados. Esto incluso lo denuncia una periodista quiteña, Yaneli Lustroza, hace pocos días en un tuit. En el gobierno de Lenín Moreno, de igual manera, no se hizo absolutamente nada sobre la generación, ¿no? Y hemos tenido apagones en el gobierno de Guillermo Lasso y en el gobierno de Noboa. Y usted me pregunta de qué responsabilidad tiene el gobierno de Correa, cuando en el gobierno de Correa hubo apagones en el 2009 y durante un mes, y se resolvió inmediatamente el problema de los apagones, y no se volvió a tener apagones desde el 2009 al 2017. Pero allí le tocó la calidad de las obras que se hizo, con problemas como la de San Francisco, o Coca-Cola Sinclair, una central que se la construyó con una versión en el sentido de que produciría 1.500 megavatios para Ecuador, a duras penas. En ocasiones cuando llueve llega, y ha llegado en estos días, a los 1.000 vatios, pero es una central que en promedio no llega a producir 300 o 400 megavatios por los gravísimos problemas que tiene. ¿Cuántos años han pasado? Usted ha hecho alusión al tiempo, y esa central aún no puede ser receptada correctamente de quienes lo construyeron por parte del Estado ecuatoriano. Entonces vamos nuevamente, como le ponía en el ejemplo, al gerente de hace 7 años de la empresa donde ustedes están. Mire, Coca-Cola Sinclair efectivamente fue programada para producir 1.500 megawatts, y he visto cómo se hace yo no soy experto eléctrico, pero como se genera un sentido común de que no está funcionando. He visto los informes de SELEC, y en los momentos en los cuales existe el debido flujo de agua, ¿no? El debido caudal en los ríos en la Amazonía, cuando no hay el estiaje, Coca-Cola ha llegado a producir 1.300 megawatts, no 300. Hoy día, por el estiaje, y precisamente el informe del día de ayer, por el estiaje es que Coca-Cola estaba en 300 megawatts. Pero no es cierto que no ha producido lo que estaba programado. No es cierto. Sin Coca-Cola Sinclair, el nivel de cortes de electricidad no serían de 12 horas, serían de 12 días. Entonces, es simplemente absurdo
pretender plantear que el problema estaba en la construcción de hidroeléctricas. No, pues. Más allá de la... Pero quizás, economista, el problema no es cuestionar la existencia o la necesidad de las hidroeléctricas, que creo que en su momento el total de los ecuatorianos y ecuatorianas han apoyado, sino la forma en la que se hacen estas obras. Es indiscutible que son construcciones que han tenido una gran cantidad de problemas, muchas otras, incluso corrupción. Entonces, justificar una obra que en este momento está sirviendo y nadie lo desconoce, nadie desconoce la importancia de Coca Codo Sinclair y de todas las obras que puedan, que se hayan construido y que puedan construirse en este sentido, pero eso no justifica de ninguna manera las irregularidades con las cuales se llegó a tener esta obra. Por supuesto, no se justifica ninguna irregularidad, pero ese es un criterio suyo. Yo he visto en los informes que aquí hay un problema, que es el problema de la recepción de la obra, pero en cuanto a la producción de energía, la generación de energía, al aporte que le ha dado esa obra al país, es absolutamente indiscutible. Entonces, hoy día, como hay una tremenda irresponsabilidad del gobierno de Noboa, como hay una tremenda inacción del gobierno de Guillermo Lasso y del de Lenín Moreno, le quieren echar la culpa al gobierno de hace 7 años. Ya le digo, es como que si no funcionan las lámparas en su empresa, le echen la culpa al gerente de hace 7 años, no tiene sentido. Eso es pretender tapar el sol con un dedo. Y ese relato yo creo que los ecuatorianos ya no se creen. Ahora, usted hablaba también de que el gobierno de Guillermo Lasso no dejó ningún proyecto. Coincidencialmente, ya, correcto, iba a hacer alusión a eso justamente porque Fernando Santos estuvo dialogando con nosotros sobre este tema hace apenas 2 días. Él hablaba de que dejaron proyectos por el orden de 800 megavatios que lamentablemente se paralizaron porque en Ecuador hay un monopolio del Estado, no se pudieron pasar las barreras, y ese es otro de los problemas. Recordemos que en el año de 1990 varios países en América Latina, como está sucediendo ahora, tuvieron apagones. Lo tuvo Chile, lo tuvo Colombia, lo tuvo Argentina, lo tuvo Uruguay, lo tuvo Ecuador. Los países previamente mencionados han superado esta situación, hicieron cambios estructurales, abrieron sus sectores eléctricos a los privados y tienen muchísimos menos problemas que Ecuador. Nuevamente, la pregunta hacia qué hará su gobierno con respecto a este tema. Proyectos público-privados, proyectos privados, ¿en qué medida tratarían de reformar las restricciones que existen de la Constitución de Montecristi para que exista un mercado más competitivo y con esto se favorezca al consumidor sin esta situación de apagones? Vamos por el final. No se necesita reformar la Constitución. Hoy día tenemos los siguientes proyectos privados. Hidroalto privado genera 49.71 megas. Hidro Normandía privado, 49.58 megas. Elf Energy privado, 38.25 megas. Ecuagesa privada, 29.20 megas. Hidrosicchos privado, 18.60 megas. Hay nuevamente un relato de que la Constitución de Montecristi no permite, sí, de que la ley no permite. Pero permítame, en la marcha, no ha mencionado usted ningún proyecto que supere los 50 megas y son esas las restricciones que existen. No puede haber intervención en proyectos grandes en Ecuador. Ahora se está peleando para que llegue a los 100 megas. Nuevamente, la pregunta de fondo es, ¿qué van a hacer ustedes como política para desarrollo del sector eléctrico? Claro, si usted me permite, entonces, cuando usted suma esto, estamos por sobre los 300 megas. Entonces, no es cierto que no se puede hacer proyectos privados. Es posible con la ley del 2015 y con la Constitución de Montecristi. ¿Qué es lo que se está reformando? Y esto hay que decirle con claridad a la audiencia. Lo que se está reformando es que los proyectos privados aumenten la posibilidad de ser ejecutados sin pasar por el proceso público de selección, porque hoy día permite hasta 10 megas. No es que no permita la inversión privada, es que hay que pasar un proceso público de selección. Eso hay que aclararle a la ciudadanía, porque si no se dan información a medias. Se dice, no se puede hacer, y sí se puede hacer. Entonces, si queremos modificar el proceso público de selección, hagámoslo. Pero es indispensable que le digamos a la ciudadanía eso, porque luego se dice, no, porque se modificó el proceso público de selección, hay corrupción. Entonces, las asignaciones al sector privado, 1, sí se pueden hacer con la Constitución de Montecristi, 2, sí se han hecho, y si queremos aumentar la talla, hay que plantear las debidas seguridades para que sean ejecutados, asignados con transparencia
evitando cualquier tipo de acciones que perjudiquen a la clientela, a los usuarios, a las personas que usamos finalmente la energía eléctrica. Porque mire, uno de los problemas que tuvo la falta de ejecución en los proyectos que dejó el gobierno del presidente Lasso, ahora en el gobierno de Daniel Noboa, es que hay un problema con las tarifas. Ahí tenemos un gravísimo problema. Los usuarios, los grandes consumidores de electricidad, entre ellos las mineras y otros, se acogen al grupo AB2, que son tarifas subsidiadas. O sea, los ecuatorianos, los consumidores que pagamos tarifas muy altas de electricidad, incluso altísimas dependiendo de la ciudad en la que se encuentran, las ciudades de la costa, Portoviejo, por ejemplo, para tarifas altísimas, mientras que el grupo AB2 de los grandes consumidores pagan tarifas muy pequeñas. Entonces también hay un problema tarifario el momento de la asignación de proyectos al sector privado. Solamente para hablar con propiedad, no digo que no lo esté haciendo usted, pero con datos diría objetivamente cuáles serían estas tarifas altísimas que están pagando consumidores en Portoviejo, economista Borja. Son hasta 25 centavos por kilovatio hora, mientras que el grupo AB2 paga entre 0.05, o sea, 5 centavos a 8 centavos. Mire usted la diferencia. Los grandes consumidores, una minera puede llegar a consumir lo que consume toda la ciudad de Ibarra, una minera. Entonces, a esos grandes consumidores le estamos subsidiando con tarifas de entre 5 centavos y 8 centavos, cuando incluso por contrato tenían la obligación de generar sus propias centrales de generación, mientras que a consumidores de los hogares se les grava incluso con tarifas de entre 18 a 25 centavos. Es extremadamente diferente, ¿verdad? Y eso pero no puede ser. ¿Estará usted de acuerdo, economista, en que es necesario, de alguna manera, sin perder control, por supuesto, del Estado, no con una liberalidad abierta, sin control estatal, pero es necesario que se catalicen los mercados eléctricos competitivos en Ecuador? Por supuesto, eso estoy diciendo, justamente. Es necesario si queremos aumentar la posibilidad de, digamos, delegación, porque eso permite la ley, delegación. La obligación de la entrega del servicio público es del Estado, eso dice la Constitución, pero puede haber delegación para determinados componentes de la generación. Si queremos aumentar esa delegación, tiene que hacerse con los debidos mecanismos de transparencia, porque esto, por ejemplo, que le acabo de mencionar, no es dable en un país que tiene déficit de energía. ¿Cómo podemos subsidiar a los grandes consumidores de energía mientras las pequeñas empresas que hablábamos al inicio de esta conversación, los hogares, están sufriendo tan terriblemente por falta de electricidad? Son aberraciones que existen aún en Ecuador, que está tratando de desensamblarlas el actual gobierno, y sobre los cuales hemos hablado muy profusamente en este medio de comunicación con múltiples actores en los últimos días, particularmente desde que se desató esta crisis energética. Economista Borja, el tiempo se nos agota. Quisiéramos dejarle con total libertad unos últimos segundos más para que se comunique con la audiencia. No, en primer lugar, un agradecimiento, porque siempre tener la posibilidad del debate de opiniones incluso diferentes contribuye. Y eso creo que es muy reconocible por parte de ustedes. Tenemos diferencias, pero es importante poder debatir esas diferencias y lograr acuerdos. No hemos cambiado en 50 años, economista Borja. Apertura total para los distintos actores en condiciones de igualdad en este medio. Y eso es de agradecer. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. Han escuchado al economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República de Ecuador por la Revolución Ciudadana. Son las 8 horas.